Papa Francisco nos ha regalado este gran año de San José que comenzó el 8 de diciembre de 2020 y que va a continuar hasta 8 de diciembre de 2021. Este es un gran evento, una gran oportunidad, como he dicho en otro punto de vista, para renovarnos en el amor que la Iglesia le tiene a San José. Y este amor es un amor largo ya en la historia de la Iglesia, pero que en el siglo XIX comenzó a tomar vuelo, digamos así, ¿no? Y justo el 8 de diciembre del 2020 se cumplieron 150 años de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal por el beato Papa Pío IX. Y luego, algo que no se ha mencionado es que el Papa León XIII escribió 3 encíclicas sobre San José. Era un gran amante de San José e introdujo algunas oraciones dirigidas a San José en la misa, ¿no? Algunas de estas oraciones a San José todavía se conservan en la forma extraordinaria del rito. Lamentablemente en el Novus Ordo, después del Concilio Vaticano II, se perdieron esas oraciones, pero es bueno retomarlas, ¿no? Y no olvidemos que este anuncio sorpresa, nadie lo esperaba, el Papa lo anunció el mismo 8 de diciembre, vino acompañada de un excelente documento que creo que todos podemos leer, porque es un documento muy hermoso y es breve. Se llama la Carta Apostólica Patris Corde, tal como suena, y que significa corazón de padre, ¿no? El corazón del padre, y que el Papa dio a conocer el mismo día en que proclamó el año de San José, y no muchos han caído en la cuenta de que existe este documento, porque digamos, el anuncio en sí mismo fue muy importante, el anuncio de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano explicando cómo se ganaban indulgencias, que ya he explicado en otro punto de vista anterior, digamos, dominaron el campo de las noticias, pero pocos han cubierto Patris Corde, ¿no? Que la pueden encontrar ustedes en español en la página de Así Prensa o en la página oficial del Vaticano. Y el Papa comienza este documento diciendo: con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Y el Papa en este documento nos recuerda que San José es mencionado relativamente poco en los evangelios, ¿no? Y que no hay ninguna palabra de él, no hay ninguna cita de textos. Pero nos recuerda todas estas citas que sí nos hablan de algunas cosas suficientes para conocer a San José, que era un humilde carpintero, desposado con María, era un hombre justo, hacía la voluntad de Dios manifestada en su ley. A través de los 4 sueños que tuvo, fue capaz de cumplir con esa ley. Viajó de Nazaret a Belén y no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente al pueblo de Israel y a los pueblos paganos, ¿no? Entonces el Papa avanza todo esto y explica cómo a lo largo de los años, especialmente, como digo, en el siglo XIX y XX, la Iglesia ha ido reconociendo esta importancia de San José. Y el Papa escribe, ¿no? El Papa Francisco: después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Y dice: mis predecesores, o sea, los papas anteriores, han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. Y menciona lo que escribió el beato Pío IX cuando lo declaró patrono de la Iglesia Universal. Luego menciona a Pío XII, que lo presentó como patrono de los trabajadores. Pío XII fue el que creó la fiesta del 1 de mayo, ¿no? Y San Juan Pablo II como custodio del Redentor, con esa encíclica Redemptoris Custos muy bella, ¿no? Y dice, y el pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. Efectivamente, yo digamos desde que comencé a conocer la fe católica, rápidamente aprendí esto de San José, ¿no? Y todos los días, al final del Ángelus que rezamos en mi oficina, nos acordamos de San José como patrono de la buena muerte. El Papa Francisco dice que precisamente la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Y cita acá algunos grandes santos de los que son conocidos como los padres de la Iglesia occidental y oriental, y específicamente menciona lo que San Juan Crisóstomo escribió de San José.
y explica cómo a lo largo de todo lo que han enseñado los santos, la confianza del pueblo en San José, dice el Papa, se resume en la expresión ite a Joseph, ¿no? Esta es una hermosa frase que se me grabó en el corazón porque la vi cuando fui a un monasterio dedicado a San José, cuando era joven, en Roma, y vi esta imagen de San José con esta frase abajo, ¿no? Ite a Joseph, o sea, vayan a José, ve a José. Y esto lo vi luego en Barcelona, lo vi en Madrid, en otros santuarios en Italia y por supuesto en el gran santuario dedicado a San José, el más grande del mundo, que está en Montreal, en Canadá, ¿no? En la gran colina de Montreal, ¿no? La más dominante de la ciudad, y que tiene todas las advocaciones de San José y por supuesto el monumento principal en la entrada de esta basílica colosal, hermosísima, que vale la pena visitar, que dice esta misma frase, ite a Joseph, ¿no? Entonces, el Papa explica la importancia de esta frase y luego nos dice que San José fue definitivamente padre de la ternura. No hay manera de que un hombre justo como él no hubiera sentido esta devoción profunda hacia el Hijo de Dios que le había sido confiado y encomendado. Imagínense ustedes, todos los padres aman profundamente a sus hijos, pero ¿cuánto más ama un hombre santo al Hijo de Dios? Y por eso dice que el Papa dice que además de ser un padre en la ternura, fue un padre en la obediencia. Y eso lo vemos constantemente, ¿no? El Papa recuerda los distintos pasajes donde dice, su respuesta fue inmediata. O sea, en cada pasaje que nosotros vemos, en Mateo 1, 20, 21, en Mateo 1, 24, y dice el Papa, por su obediencia, San José superó su drama y salvó a María. Y obviamente también al niño Jesús. Y vemos cómo constantemente San José es instruido. Y no lo vemos respondiendo, diciendo sí, por supuesto voy a hacer esto. Ni siquiera una frase corta. Simplemente lo vemos a cada visión y cada indicación que recibe el Señor, responder instantáneamente. El Papa lo llama también padre en la acogida. Y eso es interesante, hermanos, porque esta Patris Corde, esta carta apostólica, es un avance interesante en la teología de San José. El Papa está aportando algunas reflexiones más y eso es bello porque va enriqueciendo la devoción de la Iglesia a San José con argumentos teológicos y pastorales muy bellos, ¿no? Y el Papa, por ejemplo, reflexiona muy a su estilo, el Papa Francisco, en que José es padre de la acogida, ¿no? Que es un título, digamos, un poco novedoso, donde dice que José acogió a María sin poner condiciones previas, confió en la palabra del ángel. Y el Papa reflexiona, la vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica las cosas, sino una vía que acoge. Miren qué interesante. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, yo lo voy a hacer, pero explícame por qué? Pero a veces cuando Dios pide, no da explicaciones, hermano. Simplemente pide que nosotros confiemos en Él. Y el Papa dice, solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job que, ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? En qué bonita reflexión. Y acá hay otro título muy interesante que el Papa Francisco le da a San José en la Patris Corde, que dice que lo llama Padre de la Valentía Creativa. Y tiene una razón. Obviamente no quiero, digamos, interpretar toda esta carta apostólica para ustedes. Creo que hay que leerla y, como digo, es un lenguaje muy sencillo y es una carta relativamente breve, ¿no? Y él dice, miren, San José, ¿recuerdan ustedes los amigos del paralítico? ¿No? Dice el Papa que en Lucas 5, 17, 26, ¿no? Suben al techo de esta casa donde estaba Jesús porque no podían entrar por la puerta
y abren un agujero en el techo y lo bajan delante de Jesús. Esa valentía creativa es la que permite el milagro. Y él dice, bueno, San José es el valiente creativo por excelencia, ¿no? O sea, cómo resuelve los problemas. Obviamente, muchas de las formas como José respondió a esos problemas no las sabemos porque no están narradas en el Evangelio. Pensemos, por ejemplo, cuando dicen, bueno, se fue a Egipto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han experimentado lo que eso significa? Llevar a la propia familia y de repente dejar un sitio para irse a otro donde uno no conoce el idioma. San José no conocía el idioma, ¿no? Donde tiene que encontrar trabajo. Y no sabemos qué trabajo hizo San José. Sabemos que era un técnico, ¿no? Un tectón, muchas veces traducido como carpintero, ¿no? Pero es en realidad un constructor, es un poco el término más genérico del griego original tectón, ¿no? Pero, pero no sabemos qué trabajo hizo José en Egipto. Lo que sabemos es que Jesús regresa con José después del destierro, con la Virgen, todos sanos y fuertes. Entonces, la conclusión es que lo que sea que hizo San José mantuvo a la familia. Hizo lo que necesitaba hacer, sin romper la ley de Dios. Entonces, recordemos que hay cosas que no están escritas, pero son cosas que podemos concluir de una forma muy, muy clara. El Papa dice otra cosa acá también muy popular, porque dice que San José es un padre en la sombra, ¿no? Y menciona esta novela escrita por el escritor polaco, uno de los mejores biógrafos de santos o novelistas de santos, Jan Dorochański, ¿no? Y él escribe un libro que se llama La sombra del padre, que novela la vida de San José, ¿no? Y el Papa dice, con la imagen evocadora de la sombra, define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra, lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos, ¿no? Entonces es esta tremenda confianza que él tenía en el Padre, porque no hay milagros para San José, ninguno registrado en las Escrituras. Recordemos que a la Santísima Virgen María se le aparece el ángel, el arcángel. A San José no, a San José le hablan en sueños, ¿no? Entonces él no tiene ninguna epifanía, ninguna aparición especial, simplemente confía en las promesas de Dios, como tú y yo podríamos confiar si tuviéramos más fe. Entonces, el Papa dice que así como él sentía la sombra refrescante del Padre Celestial, él podía dar esta sombra de árbol frondoso a Jesús, ¿no? Y explica cómo eso impacta también en cómo somos nosotros padres, padre y madre, pero especialmente los varones, ¿no? Diciendo qué importante es, acá el Papa explica qué importante es que los papás dejen a los hijos ser, los protejan, los encaminen, pero los dejen ser, que no traten de vivir su propia vida a través de los hijos. Y eso es algo que sucede con frecuencia, ¿no? Pero no digo más porque vale la pena leer esta carta apostólica, que como digo, es bastante breve y muy suculenta, con mucho contenido, ¿no? Y termino con la oración con la que termina el Papa, para que la digamos juntos, ¿no? Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Que tengas un buen día.